podríamos grabar la charla para subirla Sí, al... claro que sí, no hay ningún problema. Listo, cuando tú me digas. Cuando tú me digas empiezo. Listo, doctor, yo creo que ya. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias, Nicole, por invitarme a dar esta charla. Espero no demorarme mucho ni aburrirlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Edgar Ordóñez, soy neurocirujano del Hospital de San José y también soy profesor de cátedra de la Universidad de los Andes para Ingeniería Biomédica. Entonces hoy voy a hablarles de cirugía de alta precisión, digamos, aplicada a neurocirugía puntualmente. Entonces voy a hablar un poquito, podría hablar de muchísimas cosas, pero voy a enfocarme un poco puntualmente en todo el desarrollo que ha habido para ser lo más precisos posibles para llegar a puntos muy específicos en el cráneo. Bueno, hay muchas cosas en neurocirugía, en términos generales, digamos que neurocirugía es una especialidad de alta precisión, entonces uno tendría que hablar de toda la neurocirugía. Sin embargo, voy a enfocarme en estereotaxia y neuronavegación. Entonces, bueno, tengo conflicto de interés porque soy consultor clínico para BrainLab. Voy a empezar un poco con las biopsias porque básicamente esa es la base de todo lo que se desarrolla. Al final es nuestro un caso, digamos, donde ah, tenemos la aplicación de todas las tecnologías que tenemos disponibles al día de hoy para hacer la cirugía lo más precisa posible. Entonces, digamos que todo mi interés alrededor de este tema nació desde que yo era estudiante de medicina, que trabajamos en este proyecto eh, con el doctor Oscar Zorro y con el doctor Juan Carlos Acevedo principalmente. Y era para ver, digamos, la experiencia con el uso de procedimientos realizados con estereotaxia. En ese tiempo que yo era estudiante en el Hospital San Ignacio y de ahí, digamos que nació como todo mi interés en este tema. Entonces voy a hablar un poquito de la historia y cómo ha ido evolucionando y cómo aplicamos todas esas tecnologías en nuestra especialidad. Entonces, si ustedes ven, digamos, estos dos personajes que son Victor Horsley y Robert Clark, básicamente fueron los pioneros en esto y lo que hicieron fue que diseñaron un aparato para tratar de ubicar, digamos, el cráneo en un plano cartesiano y poder encontrar unas coordenadas específicas para poder llegar a un punto en particular. Esto, digamos que si ustedes ven eso, se desarrolló hace muchos años. Sí, esto fue más o menos en los 1920, 1910, digamos, empezaron a desarrollarse todas estas tecnologías, ¿cierto? Que al comienzo eran un poco imprecisas, ¿sí? Pero poco a poco, digamos que eh, la tecnología fue avanzando y no solamente se utilizaban, digamos, los puntos craniométricos, sino que se empezaron a tomar medidas, ¿cierto? Para poder ser milimétricos en los tres planos. Y posteriormente, digamos, aparecieron como tal los atlas que se utilizan para tener un punto de referencia, ¿cierto? Y no solamente tener un hardware, un equipo, sino poder aplicar la tecnología usando procesamiento de datos. Obviamente esto fue de la mano con el desarrollo de la tomografía, que ya fue digamos, en la segunda mitad del siglo XX. Y nosotros, en términos generales, lo que hacemos y lo que hacemos para la estereotaxia con marco o sin marco, básicamente es
que nosotros localizamos el cráneo en un plano cartesiano donde podemos obtener unas coordenadas en los, digamos, en los tres ejes y de acuerdo a, a la calidad de la imagen que nosotros tengamos, pues podemos hacer un mapa mucho más detallado y podemos calcular unas coordenadas mucho más precisas. Hay, digamos que globalmente, unos puntos de referencia que se utilizan para poder localizar y parametrizar, digamos, esos pacientes dentro de un estándar, ¿cierto? Y son la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior, que son el principio básico para organizar todas las estructuras cerebrales independientemente del sujeto y de la anatomía del sujeto. Entonces, dentro de eso, digamos que nosotros tenemos un protocolo de ahí en adelante para el procesamiento de las imágenes y este es nuestro mapa y con eso nos vamos a guiar para poder encontrar unas coordenadas específicas. Entonces, digamos que la Segunda Guerra Mundial pues retrasó un poco todo el desarrollo de la tecnología, pero a medida que se acabó esa guerra, empezaron a desarrollarse otro tipo de marcos mucho más sofisticados, ¿cierto? Este, por ejemplo, que es uno que se utiliza mucho, inclusive hoy en día, que es el de Reichert y Wolf, básicamente tiene un sistema muy particular y que hoy en día lo usamos mucho y es que nosotros tenemos como un fantasma, un phantom para poder hacer el cálculo justo antes de entrar al paciente. Entonces ponemos unas coordenadas, ¿cierto? Este, digamos que es como nuestro objetivo simulando al paciente y esto viene con una puntica milimétrica y nosotros calibramos esas coordenadas con el resto del montaje del marco de estereotaxia para poder llegar exactamente al punto que nosotros queremos. Eso se puede hacer para biopsia, se puede hacer para estimulación cerebral profunda y probablemente esto siga siendo lo más preciso al día de hoy. De hecho, nosotros seguimos utilizando para muchos procedimientos los marcos de estereotaxia, que probablemente son los que nos permiten tener una información mucho más fidedigna durante la cirugía. Entonces, digamos que posteriormente, no solamente para el uso de cirugía, digamos, práctico, em, también se desarrolló, digamos, el sistema de estereotaxia para poder hacer radiocirugía. Y el doctor Lexell, digamos que hizo un marco que se llama el arco radio, y es que basados en esos mismos principios de localización con coordenadas, se diseñó ese marco para poder tener unas trayectorias específicas también de los rayos que se utilizan, digamos, toda la irradiación ionizante, toda la radiación ionizante para la estereotaxia. Entonces, ha habido muchos marcos. Este, por ejemplo, es un marco muy particular que diseñó el doctor Luis Carlos Cabet, que es un neurocirujano colombiano de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Él patentó su marco de estereotaxia, ya eso fue en 2013, hace un tiempito. Eh, y todos, digamos que todos los marcos tienen el mismo principio. Nosotros tenemos que tener claro que independientemente de la forma del marco de estereotaxia, de las agujas, etcétera, de todos los implementos que nosotros tengamos, lo importante que nosotros tenemos que tener son tener la posibilidad de regular digamos, las coordenadas y mientras más milimétricos podamos ser, pues digamos que la precisión va a ser mucho más alta. Entonces, digamos que hay diferentes formas de uno llegar a un punto, ¿cierto? Uno puede no utilizar ninguna de estas herramientas. Puede simplemente tomar una muestra, eh, digamos, abierta, por decirlo así, a mano alzada, llamamos nosotros. Y podemos hacerlo también, digamos, sin tener ningún punto de referencia, ¿cierto? O podemos tener puntos de referencias anatómicos que nosotros llamamos en neurocirugía, que son por craniometría, perdón, que son los puntos que nosotros
basados en la anatomía del paciente, suponemos que se correlacionan tanto en la piel con el cráneo como en el cráneo contra el cerebro. Entonces, eso de hecho lo utilizamos para la mayoría de las cirugías y es el gol estándar para nosotros en términos generales, porque pues siempre podemos tener tecnología que no funciona a la perfección, ¿cierto? Y nosotros no podemos confiarnos 100% en los equipos. Entonces tenemos que, independientemente de tener la tecnología, tener nuestros principios básicos de anatomía para poder realizar cualquier procedimiento, inclusive una biopsia. Am, entonces, digamos que hay diferentes estudios que se han hecho, digamos que como tal, el uso de la estereotaxia para hacer más precisos, se utilizó puntualmente para las biopsias en 1960. Esto comenzó en Estados Unidos. Vemos que este fue el primer artículo que se publicó sobre digamos, el uso como tal de estereotaxia para poder hacer una biopsia, ¿cierto? Ustedes ven aquí esto, donde dice Röntgenographic Localization, básicamente es guiado por imágenes, ¿cierto? Porque Röntgen fue, digamos, el que fue el pionero en imágenes. Básicamente esto fue el desarrollo inicial de la estereotaxia aplicada. Si ustedes ven, nosotros tenemos distintos implementos. Estos son los primeros que se diseñaron en Escocia, que fueron los que se utilizaron para tomar las muestras para las biopsias, ¿cierto? Que no son tan grandes, digamos que usualmente esto siempre tiene algún tipo de error, no es perfecto, uno siempre quisiera que fuera lo más preciso posible, usualmente con todos digamos que con todos los equipos, uno siempre logra inclusive precisiones de 2 a 3 milímetros, ¿cierto? Que no es perfecto, pero es un rango adecuado para uno sentirse confiado durante cirugía. Entonces, como les decía, nosotros lo que hacemos para ser lo más precisos posibles es que ponemos el cerebro, el cráneo en general, en un plano cartesiano, ¿verdad? Para poder identificar esas coordenadas. Y de hecho, la palabra estereotaxia, estereotaxis en general, viene del griego ésteres, ¿cierto? Que es de tridimensional, y taxis, que es de colocación. Entonces, es un colocar en 3 dimensiones el cráneo. Digamos que hay muchas formas de tomar las biopsias, como les decía, pero básicamente, digamos, el que inició y que dirigió principalmente el desarrollo de la técnica quirúrgica fue el doctor Guiot, y posteriormente pues se han hecho muchas modificaciones, ¿cierto? Simplemente es dependiendo del marco, pues uno genera la trayectoria, que uno siempre tiene un punto de entrada y un target, que son las dos cosas importantes para poder tener la trayectoria más precisa posible. Digamos que el diseño y la localización de las coordenadas depende también mucho del software que uno esté utilizando. Este es un marco que utilizamos también con mucha frecuencia, que es el de Zamorano-Dujovny. Básicamente eh, consiste, y todos los marcos, lo que hacemos es que colocamos los pines, los fijamos al cráneo, ¿cierto? Esto, pues digamos, toca colocar obviamente eh, anestesia local para que esos pines no duelan, no molesten, porque obviamente es bastante incómodo y todo, digamos que es una tortura si uno no lo hace para los pacientes. De hecho, es muy incómodo para ellos a pesar de poner em, la anestesia, ¿cierto? Pero esto es lo que nos implica que nosotros realmente tengamos una precisión. Porque cuando nosotros ponemos el marco, después de eso llevamos el paciente a la imagen, que usualmente es la tomografía, para que no tengan problemas con el marco de estereotaxia. Y de acuerdo a eso, digamos, nosotros tenemos un punto de referencia, usamos unas fiducias, se llama eso, y eso se ve en la imagen de tomografía.
y después podemos fusionarlo con una imagen de resonancia, posteriormente diseñar nuestra trayectoria, ¿cierto? Dependiendo del sitio donde esté, pues uno acomoda el marco sin problema. Este es otro que es muy famoso, que es el marco del doctor Lexer que les estaba mostrando ahorita. Funciona igual, estas son las fiducias que quedan, digamos, ajustadas al marco y este es el arco como tal que se utiliza para poder poner las coordenadas. Si ustedes ven, esto viene aquí marcado con milímetros, ¿cierto? Para uno poder generar las distancias adecuadas para llegar a las coordenadas. Entonces uno calcula las coordenadas con el software y después de eso, de acuerdo a esas coordenadas, el software también le dice a uno en cuánto tengo yo que regular cada cada uno de de las distancias en cada eje. Estos son, digamos, los dispositivos que uno utiliza para las biopsias. Eso varía mucho. Se utiliza, digamos, de la misma forma los electrodos, todo funciona muy similar. Entonces, por eso quiero como ir paso a paso de la evolución de estas cosas de precisión. Ah, no, eso no. Ah, ok. Y entonces, funciona igual. Miren, este es un paciente, vamos hace varios años. Nosotros estamos aquí los pines, eso debe quedar súper atención. El marco de estereotaxia tiene que quedar, digamos, en una posición de acuerdo a lo que nosotros necesitamos de la trayectoria, ¿cierto? Aquí está el paciente antes de realizarse la tomografía. Aquí todavía no se han puesto las fiducias, que eran las que les mostraba acá. Estas se ponen después de haber puesto este marco. Y ahí sí, después de hacer el TAC, se lleva posteriormente el paciente a salas de cirugía. Entonces, digamos que nosotros, como les decía, uno tiene que ser muy preciso, llámese por craneometría, llámese por estereotaxia con marco, con neuronavegación, porque pues el cerebro tiene muchas funciones muy particulares, ¿cierto?, de todo el cuerpo y nosotros tenemos que ser muy detallados y delicados con todo. Entonces, hay unas indicaciones sí muy puntuales para el uso de estereotaxia o de neuronavegación. Básicamente, sobre todo, lesiones que son muy profundas, ¿cierto? Que llamémoslo así, son inaccesibles, que realmente no son inaccesibles, sino que necesitan hacer una trayectoria mucho más precisa, ¿cierto? Para llegar sin tener que destruir todo el cerebro. Cuando tenemos, por ejemplo, varias lesiones, ¿cierto? Y vamos a operar varias lesiones en la misma cirugía. Esto que es lo más importante, cuando una lesión es muy chiquitica, usualmente ahí es donde utilizamos el marco de estereotaxia. A veces podemos utilizarlo simplemente para cuando tenemos que hacer alguna biopsia porque no hay un diagnóstico certero, ¿sí? Muchas veces los neurólogos nos solicitan valoraciones para hacer biopsias y usualmente pues hacemos biopsias por estereotaxia para hacer lo menos invasivo posibles. O simplemente cuando el riesgo es mayor, ¿cierto? De hacer una cirugía grande, o porque el paciente tiene muchas comorbilidades, porque es muy mayor, etcétera. Bueno, o simplemente porque la lesión que nosotros vamos a operar está en un área elocuente. Entonces, la mortalidad, la morbilidad, digamos, las complicaciones asociadas a este tipo de procedimientos, ¿cierto? En las biopsias puntualmente son mínimos. El riesgo de sangrado, aunque existe, ¿cierto? Realmente es mínimo digamos, la cantidad de pacientes que presentan algún síntoma relacionado con una hemorragia. Este fue otro artículo que publicamos unos años después de cuando ya era yo residente de neurocirugía y esto fue, digamos, nuestra experiencia y mostrando cómo hacemos nosotros esos procedimientos, esas biopsias guiadas por estereotaxia. Básicamente, para uno tomar una muestra de una lesión, nosotros lo que hacemos es que llegamos al punto medio de la lesión, ¿cierto? El punto más central. Tomamos una muestra en cada uno de en cada uno, digamos, de los ejes cardinales y cada 90 grados tomamos una muestra. Luego, 5 milímetros hacia afuera, todo dependiendo obviamente del tamaño de la lesión, pero dependiendo digamos, independiente de eso, lo que hacemos es que desplazamos la aguja hacia afuera
y vamos tomando otras 4 muestras. Usualmente lo que hacemos es tomar por lo menos unas 12 muestras. Y miren aquí la mayoría de las lesiones que nosotros biopsiamos, por ejemplo, a veces gliomas, ¿cierto? En pacientes muy mayores, simplemente para guiar el manejo con quimioterapia o radioterapia. A veces tenemos estos resultados que son realmente inespecíficos, que son inflamatorios o simplemente gliosis, ¿cierto? Que son demasiado inespecíficos y no tenemos un diagnóstico como tal, pero por lo menos descartamos el resto de diagnósticos. Los linfomas, que por ejemplo son tumores que usualmente no son de manejo quirúrgico, sino de manejo médico, que responden muy bien a corticoides, ¿cierto? Ese es un caso, por ejemplo, muy bueno para hacer biopsia, drenaje de abscesos, ¿cierto? A veces cuando hay muchas lesiones, saber qué tipo de cáncer es el origen de las metástasis y en ocasiones displasias corticales. Realmente son cosas muy puntuales, ¿cierto? Cuando queremos ser un poco invasivos y simplemente queremos dirigir el tratamiento. Bien. Entonces, así es como, digamos, nosotros tenemos usualmente, digamos, la visualización en el software. Nosotros diseñamos, ¿cierto? Un punto de entrada con unas coordenadas, el objetivo con unas coordenadas, hacemos nuestro planeamiento, ¿verdad? Y ahí, después de eso, eh, ponemos nuestro marco, digamos que este es el diseño de la colocación de ese marco. Esto es muy importante y es que independiente de cualquier cosa, hay algo que se llama digamos, esto se llama, digamos, la precisión de las biopsias nunca es 100% y no porque no lleguemos al sitio, sino porque muchas veces el diagnóstico como no es específico, ¿cierto? Lo que sale en el tejido de la biopsia. Entonces, uno tiene que tener en cuenta eso y decirle al paciente que nosotros podemos hacer una biopsia, por ejemplo, y que salga negativa el resultado. Y eso varía mucho dependiendo de las series, pero digamos que en términos generales siempre cambia mucho entre digamos, dependiendo del marco, dependiendo del paciente. Obviamente esto seguirá cambiando a medida que nosotros sigamos avanzando y las complicaciones siempre serán relacionadas al sitio donde nosotros estamos poniendo la aguja. Si nosotros estamos biopsiando el tallo cerebral, pues es muy distinto si estamos obteniendo una muestra en la corteza superficial, ¿cierto? Em, entonces, ¿qué cosas son importantes? Hay ciertas enfermedades que independientemente de que nosotros seamos muy precisos, pues podemos tener resultados que no son los que nosotros queremos. Por ejemplo, pacientes que tienen antecedentes de tuberculosis y quieren una biopsia y uno le hace una biopsia y el tuberculoma pues no necesariamente tiene un resultado positivo en la patología, ¿cierto? O simplemente enfermedades a veces desmielinizantes como la esclerosis múltiple que pueden generar ese tipo de resultados. Entonces voy a mostrarles cómo se ha avanzado con las biopsias, cómo las hacemos todavía también con marco guiados por neuronavegación o, o para cirugía ya aplicada abierta. Entonces este es un caso, una paciente de 36 años, ¿cierto? Que tiene múltiples alteraciones en sus pares craneales, que está hemiparética, atáxica. Este fue una paciente que publicamos también hace varios, casi 10 años. Básicamente, si ustedes ven, esta es una resonancia, ¿cierto? Este es un T1 sin medio de contraste, y este es un flare. Ustedes ven, tiene una lesión, un tumor expansivo en el puente y en el mesencéfalo, ¿cierto? Que pues es irresecable, que además de eso está produciendo una hidrocefalia obstructiva. Entonces, este es el caso adecuado para uno hacer una estereotaxia, ¿cierto? Tratar de ser lo menos invasivo posible y tomar una muestra para definir el manejo. Entonces, le colocamos su marco de estereotaxia, ingresamos la aguja de la biopsia, ¿cierto? Hacemos una pequeña incisión, un pequeño trépano, todo dependiendo de las coordenadas y la trayectoria que nosotros necesitamos. Entonces, simplemente antes de abrir la piel, ponemos donde debería abrirse la piel con la punta de la aguja de la biopsia
y posteriormente sí abrimos y hacemos el trépano. Entonces hacemos nuestro diseño, este fue el diseño para este paciente, entonces uno decide tomar una trayectoria, ¿cierto? Por ejemplo, para este caso, pues transcerebelosa. Obviamente uno mira que no haya vasos, digamos, atravesados en esa trayectoria para evitar una complicación vascular. Entonces, lo que nosotros hacemos es que después de poner digamos, nuestras coordenadas, ubicamos nuestra aguja y tomamos la muestra y eso lo enviamos a patología, que en este caso era un astrocitoma anaplásico, ¿cierto? Aquí se ve la mitosis de esas células. Entonces, a paciente se le dio manejo complementario con quimioterapia y radioterapia. Muchas veces, por ejemplo, aunque no está indicada la cirugía, ¿cierto? Y muchas veces se puede hacer tratamiento, por ejemplo, con radioterapia sin biopsia. Muchas veces los radioterapeutas requieren una muestra, un diagnóstico histopatológico, y por eso a veces no le inician radioterapia si no tiene una patología como tal. Entonces, digamos que esto ha evolucionado, ¿cierto? Y digamos que igual que con la estereotaxia con marco, la neuronavegación, que es sinónimo de estereotaxia sin marco, funciona igual. Ponemos el cráneo en un plano cartesiano, ¿cierto? Con la imagen que nosotros tomamos antes de cirugía, que era lo que hacíamos con la estereotaxia con marco. Y lo que hacemos ahora con el neuronavegador es que existen, por ejemplo, estos brazos que son estereotácticos también, porque también, digamos, nos ayuda a cuadrar unas coordenadas específicas que nosotros hemos diseñado con la neuronavegación, y funciona igual. Es para hacer una biopsia guiada por estereotaxia. Bien, entonces nosotros tenemos, digamos, distintos estudios que han mostrado que da igual si nosotros hacemos las biopsias, por ejemplo, con marco o sin marco, ¿cierto? Digamos que en términos generales, esto ha variado mucho, esto es de 2009, cada vez seguramente avanzará más, y nosotros em, tenemos una tendencia a hacerlo menos invasivos. Entonces, pues si no necesitamos poner un marco, pues realmente para mí sería lo ideal. De hecho, yo las hago sin marco actualmente. Entonces, miren estos brazos son buenísimos. Estos son el VarioGuide, que es de Brainlab. Básicamente, nosotros tenemos este brazo y lo vamos ajustando, y se van ajustando digamos, las trayectorias, la, perdón, los milímetros de las coordenadas de acuerdo a la trayectoria que nosotros establecimos, ¿cierto? Y estas pues, son las esferas para la neuronavegación óptica. Esto aquí está montado lo mismo que les estaba mostrando anteriormente, un Phantom, ¿cierto? Y estamos aquí verificando en ese Phantom cómo estamos midiendo esa precisión. Miren cómo se verifica que nosotros estamos siendo lo más precisos posibles. Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros en general para poder llegar a eso? Tomamos una imagen, ¿cierto? Esto viene en un CD o en una USB, como se lo entreguen a uno del resonador. Eso viene en unos formatos universales que son en DICOM, ¿cierto? Que es Digital Imaging and Communications in Medicine. Básicamente eso lo aplicamos a todo. Eso lo ponemos en un computador, llámese en una estación de trabajo, en un computador de nosotros, etcétera, o en el mismo navegador, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Y aquí ya tenemos montado, por ejemplo, en este caso, la tractografía, que es otro tipo de imagen adicional que nosotros podemos montar para tratar de evitar lesiones. Entonces, ustedes tienen hoy en día muchos softwares disponibles que son gratuitos para verlo en Microsoft, ¿cierto? O en Mac. Y ustedes pueden jugar con todo eso. Ustedes más adelante tienen la posibilidad de fusionar imágenes y, digamos, procesar un poco más allá esas imágenes. No voy a detenerme en esto porque si no se nos alarga mucho la charla. Pero básicamente, cuando nosotros estamos usando la neuronavegación, nosotros podemos fusionar las imágenes, corregir las distorsiones por ejemplo, de las adquisiciones de las imágenes, ¿cierto? Pintar, por ejemplo, nuestras lesiones, hacer una segmentación, por ejemplo, de todas las estructuras que uno se le ocurran basados en diferentes atlas,
planeamos nuestra trayectoria, ¿cierto? Fusionamos todas las imágenes que nosotros queramos. Es decir, podemos hacer muchas cosas, montarle la tractografía cada vez. Tenemos muchas más herramientas para poder hacerlo. ¿Qué es importante? Nosotros tener una buena adquisición de las imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí son cortes de 1 milímetro. En este caso lo estamos fusionando con una tractografía, ¿cierto? Aquí está esta lesión, entonces nosotros estamos diseñando esa trayectoria, evitando lesionar, por ejemplo, en este caso, el tracto corticoespinal. Podemos calcular, por ejemplo, el volumen del tumor, podemos hacer un diseño del punto de entrada de la corteza, ¿cierto? Obviamente cada vez tendremos mucha más información, podemos ver las cosas mucho más precisos. Aquí les voy a mostrar cómo hacemos nosotros. Nosotros obtenemos imágenes, hacemos un reconocimiento, ¿cierto? Facial, localizamos en cirugía nuestra lesión, la vemos y hacemos nuestra cirugía como tal. Entonces aquí hay diferentes opciones. Lo importante es que tengamos una imagen de toda la cabeza, que tengamos todo el cráneo, tengamos todo el cuero cabelludo, la nariz, etcétera, para poder entrar y manejar, digamos, dentro de cirugía todas las estructuras que nosotros queremos. Podemos hacer el reconocimiento de la superficie con diferentes métodos, con el Z-Touch en caso de BrainLab o simplemente óptico, tocando la piel del paciente para que lo que nosotros estamos viendo en el neuronavegador corresponda con lo que estamos viendo en el paciente. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber manejar estas tecnologías, ¿cierto? Es igual que Waze, la neuronavegación y la estereotaxia con marco simplemente son una ayuda, ¿verdad? Como un mapa para nosotros. Entonces hay que saber usar ese mapa para poder guiarnos, ¿cierto? Por ejemplo, con esta lesión chiquitica que es un cavernoma, poder llegar muy, muy, muy derechito a donde nosotros queremos lesionar el resto del cerebro, sacar una lesión que es de 1 centímetro, ¿verdad? Con una craneotomía bien chiquita y con un paciente que está indemne después de la cirugía. Esto es como se hace las biopsias con neuronavegación. Uno va dirigiendo, aquí le va indicando a uno el neuronavegador en los grados en los que uno va, digamos, errándolo en cada uno de los ejes y simplemente uno va siguiendo esa trayectoria que uno diseñó. Básicamente, por ejemplo, en este paciente teníamos 2 lesiones y ya no necesitamos, es imposible hacer una resección, sabemos que es una lesión agresiva, que no podemos ofrecerle un tratamiento curativo. A ese paciente le hacemos simplemente una biopsia, le hacemos una tractografía, evitamos lesionar esas estructuras, hacemos toda la segmentación, la reconstrucción de los tractos y esto es como se ve en cirugía para la toma de la muestra. Aquí verificamos nosotros durante la cirugía que estamos realmente en el sitio que queremos y aquí le avisa a uno simplemente que ya logró llegar a su objetivo. Hay muchas cosas importantes digamos, de los instrumentos y eso es clave, ¿cierto? Nosotros siempre hacemos un tag para verificar que estamos en el sitio que debemos estar. Hay tumores, por ejemplo, por ejemplo, este es un paciente que era un adulto de 88 años, ¿cierto? En un hemisferio dominante, entonces un área elocuente, hacemos toda la reconstrucción de los tractos del lenguaje, básicamente hacemos nuestro diseño para tomar la biopsia, ¿cierto? Que uno puede hacer cirugía si es un escenario diferente, es como lo tenemos nosotros proyectado aquí en el televisor en la sala de cirugía, pero funciona básicamente igual. Entonces uno verifica, a veces hacemos unas biopsias mucho más grandes, si no tenemos todavía digamos, un diagnóstico histopatológico. Ya para terminar, les voy a mostrar este último caso. Esta es una aplicación ya como tal de la cirugía. Esto es un glioma temporal izquierdo de una paciente joven de 25 años. Que aclaro es que tengo la autorización, el consentimiento de esa paciente para mostrar estas fotos de ella intraoperatorias y hablando. Que simplemente es para mostrarles la aplicación de todas las tecnologías para hacer la cirugía lo más precisa y lo más segura posible para la paciente. Es una paciente que debuta con unas crisis convulsivas. A esta paciente le hicimos resonancia, tractografía
hicimos algo especial, que es algo nuevo que tuve la oportunidad de usar, que es un procesamiento de redes funcionales en reposo, que ya les voy a mostrar cómo se ve. Le hicimos toda esa fusión de esas imágenes con el neuronavegador. Le hicimos una estimulación en cirugía, le hicimos esa cirugía despierta para poder hacer la evaluación del lenguaje. Entonces, este era el tumor. Un tumor es una paciente diestra, este es el hemisferio del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, sabemos que en este hemisferio está el lenguaje. Aquí está básicamente el tumor, ¿cierto? Que esta es una resonancia, un corte coronal sagital y axial en una secuencia de T2, donde se observa esta hiperintensidad. Bueno, y está expansivo, es decir, hay que tratar de ser muy agresivos porque es una paciente joven, pero evitando lesionar el lenguaje. Entonces, a esta paciente le hicimos la reconstrucción de todos los tractos del lenguaje, ¿cierto? Para poder diseñar nuestra cirugía y poder ser lo más agresivos posible. Sabemos que es muy difícil hacer una resección completa porque es posible lesionar a esta paciente eh, por el sitio donde estamos nosotros manipulando. Entonces, así es como se ven las redes. Si ustedes ven, aquí están estos punticos. Entonces, aquí están básicamente las áreas 44 y 45 que son motoras. Y esta es la tractografía que está conectando la parte anterior, que es, digamos, el área de Broca, ¿cierto? Con el área de Wernicke. Y este sería el fascículo arcuato que las está conectando, ¿cierto? Todos estos punticos de atrás que son el área de Wernicke. Entonces, así es como nosotros montamos eso. Esta es la reconstrucción que nosotros hicimos sobre el neuronavegador. Ya montado, estos punticos azules son esos puntos que se veían en diferentes colores anteriormente. Y además de eso, le hicimos la reconstrucción de todos los tractos del lenguaje por separado, porque cada tracto del lenguaje tiene una función distinta, que puede ser arresto del lenguaje, tener parafasias, tener problemas en la sintaxis del lenguaje. Entonces, antes se pensaba que solo era el área de Broca y el área de Wernicke, pero resulta que uno tiene que cuidar toda la sustancia blanca y todas las vías que están relacionadas con el lenguaje. Entonces, todas las tecnologías que uno pueda aplicar, sobre todo para un paciente joven, pues tienen que tenerlas en cuenta para evitar tener secuelas neurológicas graves en el posoperatorio. Así es como nosotros vamos viendo, ¿cierto? Entonces vimos que la reconstrucción estaba por fuera de nuestro tumor y decidimos hacer una resección lo más amplia posible. De hecho, usualmente nosotros tenemos un margen solamente de 4.5 centímetros y en ella pudimos hacer de 6 centímetros de adelante para atrás. Eso, digamos que es lo estándar. Y pues uno lo que está haciendo es rompiendo esos paradigmas a medida que la tecnología lo permite. Esto es lo que nosotros le hacemos al paciente antes y durante cirugía. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es evaluar cómo está el lenguaje antes de la cirugía. Aquí está la electrofisióloga, que es una fisiatra que trabaja conmigo, y le hace unos tests que se llaman test de Boston, donde digamos, mira uno cómo está el preoperatorio, ¿cierto? ¿Cuál es el basal? ¿En qué empezamos? ¿Cuál es el déficit de lenguaje que tiene? ¿Cierto? Entonces la pone a escribir imágenes, a leer frases, que ahora van a escuchar. No me va a quedar aquí, pero básicamente la paciente tenía, digamos, su lenguaje preservado. A ella le hicimos una cirugía despierta, entonces se le hace una sedación, ¿verdad? Profunda, y la despertamos durante la cirugía y los anestesiólogos nos ayudan a hacerles infiltraciones de escalpe, de todo el escalpe, básicamente porque lo que duele realmente es la piel. Bueno, y a veces la posición durante la cirugía. O sea, aquí le estamos colocando el soporte de Mayfield simplemente para mostrar que la paciente no le duele durante la cirugía y eso no es una limitante para operar a los pacientes despiertos. Después de que ya está la paciente con el soporte de Mayfield, hacemos toda la neuronavegación. Aquí estamos ya viendo la reconstrucción que les estaba mostrando ahorita ya montada sobre la pantalla del neuronavegador. Este es el primer caso que hacemos nosotros aquí en Sudamérica. Tuve la oportunidad de ensayarlo, nos fue bastante bien con estas reconstrucciones de las redes funcionales que les mostraba a partir de la tractografía. Y aquí ya estamos en cirugía, entonces nosotros ponemos este plástico
para poder operar de este lado, digamos, estériles, ¿cierto? Y del otro lado, que la electrofisióloga pueda hablar con la paciente. Entonces aquí estamos haciendo nuestro trépano, ¿cierto? Esto no le duele a la paciente todavía en este punto está dormida, estamos haciendo nuestra craneotomía, perdón, aquí estamos haciendo, terminando nuestra craneotomía y aquí ya estamos con nuestra paciente despierta, ¿cierto? Ya estamos atrás nosotros haciendo la estimulación cortical, este es el estimulador y ustedes van a escuchar que nosotros estamos contando un tiempo para hacer la estimulación, mientras que la doctora está aquí haciéndole unas preguntas a la paciente. Entonces, si ustedes ven, cuando estamos estimulando, la paciente no habla, ¿cierto? Y eso es un arresto del lenguaje y sabemos que ese punto es es un área elocuente, ¿sí? Entonces, ahí no podemos tocarlo. Y ahí es como nosotros vamos haciendo el mapeo cortical, ¿cierto? Para saber dónde es que nosotros podemos trabajar tranquilos sin dejar a la paciente afásica en el postoperatorio. Entonces, simplemente esto es por detrás. Este es el estimulador. Entonces, ahí simplemente estamos verificando que realmente sea un área elocuente. Um, No voy a entrar en detalles, simplemente es para mostrarles que en este lado estamos, digamos, no estamos estériles, ¿cierto? Al otro lado estamos estériles y dejamos este plástico. Me gusta el plástico porque permite que entre luz y la paciente pueda tener mejor contacto con la electrofisióloga. A veces son neurólogos. Así es como se ve perdón, así es como se ve la estimulación. Este es el estimulador cortical bipolar y nosotros estamos aquí haciendo el estímulo. Ya después de que hemos marcado, nosotros hacemos ya la resección como tal del tumor, que no me va a detener en todos los aspectos técnicos ya de la cirugía. Esta paciente salió que tenía un glioma de bajo grado. Le hicimos una resección bastante satisfactoria, aunque no fue de todo el tumor. Usualmente solamente se le puede sacar más o menos 4,5 centímetros, que sería aproximadamente esto. Aquí le preservamos esta parte, digamos que está elocuente, que es parte del uncus, ¿cierto? Está la memoria, aquí está la carótida. Digamos que tenía una anatomía bastante difícil, entonces hicimos únicamente una lobectomía temporal, pero ampliada hacia la parte más posterior. Y lo más importante de esto, miren, esta era la lesión antes de la cirugía y esto es posterior a la cirugía, que es una lesión que antes se consideraba irresecable, que solamente se podía hacer biopsia. Entonces tratamos de hacer la resección lo más amplia posible, segura, ¿cierto? Que ese es el objetivo número uno en una lesión como esta. Esta es la resonancia postoperatoria con las redes, simplemente para mostrarles que las redes están preservadas en el postoperatorio y eso simplemente nos confirma lo que clínicamente estábamos viendo en la paciente y es que nosotros tenemos la posibilidad hoy en día de, digamos, correlacionar las imágenes con la clínica de la paciente. Hoy en día uno puede jugar con todo, miren aquí cómo se ven, digamos, las diferentes áreas, ¿cierto? Las áreas de Brodmann, 8C, 55B, aquí, digamos, las áreas 44 y 45 del área de Broca, ¿sí? Y cómo están todos los tractos también preservados. Y eso clínicamente se ve con la evolución de la paciente. Esta es la paciente después de 2 semanas de cirugía. Me estaba haciendo unas preguntas, entonces ya les muestro lo que está diciendo la paciente.
Bien, entonces simplemente quería mostrarles que la paciente tiene preservado todo su lenguaje, ¿cierto? Entiende, denomina bien. eh, digamos que en términos generales, todas sus funciones del lenguaje las preservamos, que era lo más importante con ella, desde el punto de vista funcional, ¿verdad? Y que no le doliera en cirugía, que es lo otro importante. Muy bien. Eso era lo que quería traerles el día de hoy. Este es el doctor Zorro, que es eh, mi colega y profesor con el que he trabajado desde hace más de 10 años, y mi padre, que también es neurocirujano, que son las personas que siempre me motivan a seguir haciendo esto. Ustedes pueden encontrar un poco más detallado todo esto en esta charla que di el año pasado, en un simposio que fue de neurocirugía funcional. Si ustedes quieren, esta es la rama de la neurocirugía que es mucho más eh, específica, bueno, eh, que fue realizada por el doctor Zorro. Y yo creo que si ustedes quieren ver más charlas, más temas relacionados con esto, pueden buscarlo en YouTube, que está disponible. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto. No sé si tengan preguntas o algo más que quisieran saber del tema. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Eh, por ejemplo, si hay una paciente de 85 años que le da una ACV y luego pues queda con problemas para hablar y eso, ¿ella se podría beneficiar como de hacerle todo esto o ya quedas con problemas para hablar? Pues mira, todo depende. Uno siempre valora, lo primero es funcionalmente cómo está, ¿cierto? Antes de cirugía. Si una paciente, digamos, está con unas secuelas eh, graves, si tiene, digamos, un tumor maligno, ¿cierto? Pues uno realmente considera si vale la pena no exponerla a un riesgo de cirugía o de pronto hacer solamente una biopsia. Uno puede tener muchas conductas, ¿cierto? Digamos, al final de cuentas también el que decide es el paciente. Pero uno como cirujano tiene que mirar em, realmente si el riesgo es mayor o no que el beneficio. Entonces, si la cirugía, de acuerdo al diagnóstico que se está sospechando, a la localización de la lesión, a las comorbilidades y la edad del paciente, pues uno sí define. Si es una paciente de 80 años que tiene un antecedente de una ACV que funcionalmente no está muy bien y le estamos sospechando un glioblastoma, probablemente a ese paciente yo no le ofrecería una cirugía grande como esta que les acabo de mostrar. Probablemente les ofrecería únicamente una biopsia si lo quieren para hacer manejo complementario, ¿cierto? Pero también es posible y también uno como paciente decir, no me hago nada. Entonces, en ese escenario yo decidiría, por ejemplo, hacer biopsia o si el paciente lo quiere, no hacerle nada. Gracias, doctor. Con Buenas gusto, noches, doctor. María. Yo tengo una pregunta. Si Sí, bueno, el área en donde dime. pues están teniendo cuidado para que se conservara el lenguaje y se llegara a afectar, ¿esa afectación sería permanente? Em, sí, probablemente, aunque las personas jóvenes tienen tendencia a recuperar, ¿cierto? Nosotros hacemos terapia de lenguaje y terapia ocupacional. Sin embargo, el chance, dependiendo, muchas veces las secuelas neurológicas permanentes están más relacionadas con las áreas corticales, es decir, el área de Broca y el área de Wernicke. Es muy variable, ¿sabes? Todo depende realmente, uno, del sitio que se haya lesionado y dos, de la edad del paciente. Yo tengo pacientes jóvenes que han recuperado absolutamente todo, tengo pacientes que han recuperado algunas cosas y tengo pacientes que no han recuperado nada. Los pacientes que usualmente no recuperan son los pacientes mayores, pero las secuelas sí pueden ser permanentes. Perfecto, gracias. Un gusto. Doctor, yo te quería preguntar, pues también teniendo en cuenta desde el área de la innovación, ¿qué consejos o qué tips tendrías para las personas interesadas pues en toda esta parte de neurocirugía funcional y pues teniendo en cuenta que la innovación hoy en día es
pues es primordial en este tipo de actividades. Claro, pues mira, yo creo que, es decir, todas las tecnologías avanzan. Nosotros tenemos hoy en día una precisión altísima, ¿cierto? Pero desafortunadamente la mayoría de estas tecnologías son carísimas. Un neuronavegador, si uno quisiera comprarlo, una institución tiene que pagar más o menos $300.000 por el más barato, ¿sí? Entonces hagan cuentas solamente con eso, usualmente hay que pagar, además de eso, las licencias para poder integrar las imágenes, por ejemplo, ¿cierto? Cuesta entonces $30.000 el año y así van sumando y el alquiler, por ejemplo, de un equipo, entonces si uno no lo va a comprar, cuesta 5 millones de pesos por cirugía, la tractografía cuesta otro millón de pesos, la estimulación cortical y todo esto cuesta otros 5 millones de pesos y así va sumando. Entonces lo que uno quisiera hacer sería ser lo más costo efectivo posible, ¿cierto? Digamos que afortunadamente el sistema de salud permite hacer y está contemplado todo esto dentro del sistema de salud. Uno tiene que saber usarlo. Pero el problema que nosotros tenemos es que es muy costoso y no se ha diseñado algo que sea para nosotros, para nuestro, digamos, para nuestro país, para nuestro sistema de salud. Entonces, lo que yo consideraría es desarrollar lo mismo, ¿cierto? Pero a un precio mucho más bajo. No es que uno tenga que copiarlos para nada, uno puede diseñar su propio software. De hecho, en Barranquilla hay un neurocirujano que se llama el doctor José Name. Él hizo su propio neuronavegador y hace poco lo sacó y pues eso es simplemente para demostrarles que uno puede hacerlo, ¿cierto? Uno no lo puede hacer solo, eso sí es verdad, todo lo que ustedes quieran trabajar. Mi recomendación es que necesitan alianzas entre médicos, ingenieros, ¿verdad? Gente que le meta, se meta la mano al bolsillo, llámense empresas eh, grandes, ¿cierto? Un Shark Tank, cualquier cosa de estas, porque uno sí necesita mucho dinero. Yo estuve involucrado con algún desarrollo de esto y los costos son altísimos, son altísimos. Uno necesita tener un laboratorio, llámenlo oficina, lo que quieran, un sitio donde poder hacer todos los experimentos con software, con hardware, con todo lo que se necesita para este tipo de cosas. Eh, no es imposible, ¿cierto? En esto hay mucho por desarrollar. La mayoría de los desarrollos que hay hoy en día son desde el punto de vista de inteligencia artificial para poder ubicar las funciones neurológicas más importantes sin tener que abrir al paciente, ¿cierto? De poder integrar toda esa información, como les estoy mostrando en esta imagen. Yo tengo aquí información funcional, ¿cierto? De la corteza, que se ven los punticos azules. Tengo la información anatómica importante para mí, que yo sé que es importante desde el punto de vista funcional. Tengo demasiada información. Entonces, lo que uno tiene que saber en desarrollo es que necesito tener la mayor información posible, ¿cierto? Como en todo, mientras yo más información tenga, tengo también la posibilidad de tomar mejores decisiones. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Aquí, Nicole, aquí están estudiantes de medicina, de ingeniería, Sí, de medicina. de medicina. Bueno, espero que les haya gustado. Que me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Aprendieron? Pueden escribirlo si les da pena. Pero sí me gustaría saber si les interesa este tipo digamos, de temas. Bueno, señor, yo puedo dar una retroalimentación. Desde mi punto de vista es tremendamente interesante. Yo soy estudiante de medicina de primer semestre y una de bueno, de las razones por las cuales elegí medicina es precisamente el tema de neurociencias. Entonces, pues, escuchar, aunque sí puede ser una charla que no se centra en profundizar en los temas más complejos porque realmente no podríamos entenderlos, me parece que fue ideal.
y me pareció demasiado interesante. Quisiera saber si se va a repetir, si usted da algunas otras charlas y cómo podría participar en ellas. Bueno, Sofía, muchas gracias por tu comentario. Pues la verdad es que pues esta invitación me la hizo Nicole. Yo soy profesor de la universidad, pero para ingeniería biomédica, pero ustedes pueden entrar cuando quieran a las clases de ingeniería biomédica. Este semestre pues ya terminamos, pero yo usualmente doy las clases a las 2 de la tarde allá en la universidad, en el centro. Y tengo estudiantes de medicina como Nicole también, que em, fue mi monitora. Así que yo creo que no es imposible. Cuando quieran están bienvenidos. Sin tener que haber metido el curso, pueden entrar. Y hay muchos de estos temas. Nicole sabe que hablamos de todo en esa clase. De hecho, uno en la carrera de medicina no le dan neurocirugía, a menos de que uno la escoja electiva en la mayoría de las universidades. Entonces, pues es una buena opción si no le gustan las neurociencias. Y estás completamente invitada. Muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto. Con gusto, Juan y Oscar. Bueno, si no hay más comentarios, creo que terminamos. Sí, doctor, muchísimas gracias por la charla, estuvo muy chévere y creo que a todos nos gustó bastante. Igual hay algunos que no se pudieron conectar, por eso la grabamos y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, por si la quieren revisar. Vale, con todo gusto. Que estés muy bien. Que tengan una buena noche. Cuídense. Chao, chao.